Bienvenidos y bienvenidas a Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de prensa UChile. En este capítulo abordaremos los distintos espacios de homenaje y conmemoración presentes en nuestras urbes, desde una visión artística y cultural. Cada ciudad es distinta y única bajo su propio mérito. Sin embargo, muchas de estas comparten ciertos lugares comunes que, aunque no idénticas, se pueden asociar y comparar entre sí. Uno de estos elementos son los monumentos, aquellas imponentes esculturas, estatuas o edificaciones que buscan engrandecer tanto el sitio como la persona o entidad que homenajean. Estas figuras del entorno urbano se presentan en muchas formas y diseños. Así lo destaca Pía Montealegre, académica del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Los monumentos pueden ser o bien erigidos, construidos como monumentos o designados. En el segundo caso, cuando algo es designado como monumento, es lo que nosotros llamamos monumentos históricos, es decir, un lugar cuyo valor amerita ser catalogado como un monumento. El primer monumento, el monumento que podríamos decir erigido, podría ser fácil de conceptualizar, pensar en cualquier escultura que se levanta en honor a algo o a alguien que se quiere conmemorar. Que estos monumentos sean generalmente personas no es azaroso, pues son una representación del poder, tal como lo señala Luis Montes, escultor y vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. El monumento debe ser entendido primero como un ejercicio del poder. Es un ejercicio del poder en el espacio público y que normalmente lo que hace es reivindicar una historia oficial que, estando escrita, se reafirma mediante el signo artístico para perpetuarla. Vale decir, siempre el monumento tiene que ser entendido como un mensaje que vincula un presente con un pasado, con una manera de leer el pasado y que lo proyecta al futuro. La masificación de los monumentos en Chile comenzó durante el siglo XIX justamente con el afán de generar una historia país. O sea, ¿qué mejor manera de mostrar al público los próceres de una nación que con una escultura de 3 metros de ellos? La segunda mitad del siglo XIX fue muy prolífica en monumentos, ¿no? Y esto tenía que ver con una razón muy simple. No existía carácter nacional. O sea, el carácter nacional se empieza a configurar a partir de la década del 20-30 del siglo XIX. Y por lo tanto las figuras nacionales tratan de poner en marcha una máquina, ¿no? Una máquina identitaria. Y esa máquina identitaria se ejercita desde el Estado. O sea, es el Estado el que manda a construir los primeros monumentos, sean estos de carácter escultórico o arquitectónico, ¿no? Y en ese sentido es que la escultura viene a colaborar con ese sentido de unidad nacional y de reconocimiento de ciertos héroes. Sin embargo, su carácter histórico también conlleva un problema. Y es que si bien estos monumentos buscan contar una historia, esta cambia con el tiempo. Algo que, como señala el vicedecano Montes, a los monumentos les cuesta superar. No hay ningún monumento que haya sido pensado, por ejemplo, para ser destituido en algún momento determinado, nunca pensado ser desplazado y nunca pensado en ser destituido. Los monumentos están hechos para perdurar. Y esa lógica de la perdurabilidad, de la permanencia, es, yo diría, el gran conflicto monumental, ¿no? O sea, mantenerse incólume a las inclemencias de la historia para permitir que aquello que está siendo dicho por el monumento se mantenga intemporalmente. Tan solo hay que ver la historia para comprobar que muchos monumentos, pese a ser percibidos como bastiones eternos e inmóviles, son trasladados, alterados o destruidos. Como señala la profesora Pía Montealegre, en la realidad no terminan siendo ni lo uno ni lo otro. Muchos han corrido esa suerte de ser móviles, e incluso durante el siglo XIX, por ejemplo, Benjamín Vicuña Maquena, como intendente de Santiago, era muy obsesionado con generar monumentos
y también trasladó muchos monumentos. O sea, en esa misma época en que se estaban erigiendo los monumentos, también se estaban trasladando. Eran mucho más móviles de lo que estamos acostumbrados ahora, que nos llama mucho la atención desplazar un monumento. En la época que se hacían más monumentos, que era durante el siglo XIX, esos monumentos también se trasladaban. Tanta polémica, podríamos decir. De hecho, el primer monumento erigido en Chile fue la estatua de Abate Molina, una escultura inaugurada en 1861 que originalmente estaba emplazada en el frontis de la casa central de nuestra universidad. Sin embargo, en 1927 fue trasladada a la ciudad de Talca, donde permanece hasta ahora. Pero no solo es un tema de movilidad, pues también sucede que la visión de las personas sobre los personajes cambian. Así lo plantea Rodrigo Caimanque, académico del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. No porque un monumento esté declarado significa que esto va a estar para siempre, de alguna manera. Los procesos sociales cambian, cómo nos relacionamos con estos monumentos, con estos espacios, van cambiando. Eventualmente podrían haber nuevas resignificaciones de lo que entendemos por monumento y a lo mejor algunos existentes a lo mejor ya no serían tal, por ejemplo. Bueno, son discusiones bien complejas que obviamente hay que ir caso a caso, pero bueno, pasa mucho por las fuerzas que quieren que estos espacios se preserven. O sea, finalmente, desde esa perspectiva, para mí, por lo menos, es sumamente importante resaltar eso. ¿Quiénes son los que están cuidando estos espacios y los que van a hacer que esto prospere y se puedan cuidar en el plazo más amplio posible? Ahora bien, ¿qué pasa cuando estos espacios son finalmente cuestionados? En Europa también muchas manifestaciones sociales han terminado con el derribo de monumentos que se consideran coloniales, que se consideran símbolos del patriarcado, símbolos de la cultura racista, etc. Hoy día se tumban más estatuas que las que se levantan. Son más esto de levantarle estatuas también a las personas, en nuestros cánones culturales también son más difíciles. Cada vez, digamos, nos parece más arriesgado levantarle una estatua a algún personaje porque quizás tenemos una mentalidad que es menos heroica respecto a la que existía en la tradición decimonónica de la estatuaria. Las sociedades cambian y evolucionan o involucionan. Y sin embargo, la promesa del monumento es la eternidad. Lo que el monumento ha prometido es permanecer siempre en el mismo lugar. Por eso se levantan sobre un gran pedestal de piedra, metros arriba del transeúnte, digamos, donde la historia, la cotidianidad, el acontecimiento contingente no alcanza a tocarlo. Entonces, claro, esa vigencia de aquellas ideas que pretende comportar el monumento de forma ininterrumpida en el tiempo, es evidente que se pueda transformar en un conflicto cuando las sociedades están en plena transformación. Sin embargo, paralelamente a este rechazo por los monumentos, también ha surgido un mayor interés en desarrollar espacios de memoria o memoriales. Si los monumentos estaban motivados por el poder y el deseo de eternizar una historia específica, los memoriales son todo lo contrario. Tal condición, afirma el profesor Montes, permiten a estas instalaciones posicionarse mejor en la urbe. El memorial lo que plantea, yo diría que desde la perspectiva escultórica, es una reivindicación de una historia que antes no pudo haber sido escrita. Se ponen en práctica ciertas, yo diría que gramáticas que se diferencian de la noción monumental tradicional para poder establecer esos vínculos con aquello que sucedió tan dramáticamente en la historia, digamos, y finalmente marcar aquellos lugares que permitan hacer un reconocimiento de aquello que de forma tan tremenda, esa es la palabra, han acontecido. Dentro de estos elementos, como explica Montealegre, encontramos los espacios de memoria. Un espacio de memoria es un tipo más específico de monumento que se entiende que ha sido ya sea construido de nuevo o designado. Ahí podemos diferenciar entre un memorial que es hecho a partir de nada, en un lugar desde cero, hecho explícitamente para recordar algo que no necesariamente es un proceso cerrado como la historia. Y en ese sentido, por eso es de memoria, porque quiere conmemorar un evento específicamente traumático. Generalmente los memoriales se usan para conmemorar eventos traumáticos, eventos sociales traumáticos.
Estos espacios, señala el profesor Caimanque, requieren de un tratamiento y manejo especial. Más allá de que no todos los sitios de memoria puedan estar declarados como monumentos, la historia que llevan detrás de estos sitios claramente los convierten en espacios o lugares que tienen una característica especial y distintiva y que de alguna manera tiene que ser resguardada. Puede ser resguardada obviamente muchas veces por las mismas organizaciones que cuidan estos espacios, pero también tiene que existir un reconocimiento estatal, como en muchos de los centros que antes fueron de tortura y violación a los derechos humanos, por ejemplo, y exterminio, pero que se han ido resignificando y que de alguna manera el Estado los reconoce, no necesariamente todos como monumentos, pero sí reconocen ese carácter histórico y de memoria y que también sirve para nuestra sociedad para ver hacia el futuro. En Chile encontramos diversos espacios de memoria. Uno de ellos es el Centro de Detención Cuartel Terranova, más conocido como Villa Grimaldi, cuyos espacios fueron recuperados como parque y memorial. Desde el urbanismo, desde también la arquitectura y el diseño paisajístico, por ejemplo, el caso de Villa Grimaldi, por ejemplo, siguiendo con los sitios de memoria, el Parque por la Paz, Villa Grimaldi, toda esa reconstrucción que existió, que fue controversial en su momento por los debates en que se tenía que definir si es que se iba a mantener todo como estaba o se resignificaba. Bueno, como los militares demolieron todo, finalmente se resignificó como un parque. Y un parque que estaba muy relacionado con mucha sensibilidad respecto a cuáles son las entradas que nunca más se iban a abrir, que es donde estaban los detenidos, por ejemplo, o el hecho de que prácticamente todo el diseño estaba en base a lo que pasa en el piso, porque las personas que estaban ahí detenidas estaban con vendas, por lo tanto el diseño de alguna manera se relaciona mucho tiene esa sensibilidad. Este trabajo para el vicedecano Montes requiere de una vinculación con las comunidades y familiares de los y las homenajeadas. A mí lo que me ha pasado, digamos, porque también me ha tocado trabajar ya en dos proyectos de memorial, dos memoriales, digamos, y un tercer proyecto memorial, es que es muy importante la vinculación con la comunidad. O sea, la diferencia entre el monumento y la vinculación con el poder y el memorial y la vinculación con la comunidad, yo creo que hace una gran diferencia. Porque lo que plantea el memorial es el reconocimiento de las víctimas y por lo tanto también el reconocimiento de aquellos que han sido herederos de ese dolor. Los familiares que han perdido a los suyos y que al día de hoy no han podido saber de su historia. Han sido estas visualizaciones del espacio urbano las que han ido desplazando al monumento en sí. De hecho, la profesora Montealegre reconoce un declive del monumento como espacio urbano. Visualiza, además, que a futuro se alejarán de las calles para ser ubicados en museos. Yo creo que los monumentos van a terminar siendo piezas de museo. Van a conservarse aquellos que tienen un valor artístico en sí, como piezas escultóricas, pero que van a ir cayendo y van a ir siendo desplazados de sus lugares de honor, podríamos decir. Porque creo que nuestra sociedad ya no le abre espacios de honor a personas, sino que a ciertos hechos que son más bien colectivos. Por lo tanto, creo que los monumentos van a tender a desaparecer. Nada es para siempre. Lo que consideramos absoluto, eterno o damos por seguro, tarde o temprano desaparecerá. Durante el siglo XIX se intentó evitar esto a través de estatuas y la construcción de íconos. Sin embargo, el tiempo y los cambios sociales los han terminado desplazando. Ahora, con los memoriales, reconocemos un pasado menos rígido y que dialoga constantemente con el presente. Hoy, las sociedades no buscan generar íconos que se perpetúen en el tiempo, sino que avanzar hacia una historia colectiva e inclusiva. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, uchile.cl y en tus plataformas de streaming favoritas. No te olvides de seguirnos para que no te pierdas ninguna actualización.